Bienvenidos todos a El Calvario Podcast. Estamos de regreso. Tomamos una semana de vacaciones, ¿se dice? Ya. Vacaciones, pero mi nombre es Héctor Quito. Estoy aquí con el pastor Andrés Suárez. Pastor, ¿cómo está? Estoy bien. La semana pasada fui a Mattoon a visitar a los hermanos Rodríguez, que están comenzando la obra ahí en esa área. Pasé tiempo con la familia. Y sí, pues aquí estamos, listos de regresar al trabajo aquí en la iglesia. Estamos comenzando una nueva serie y vamos a tener unos invitados y apenas me acordé de los Rodríguez, podemos tener a ellos en el podcast, pero otra vez, estamos comenzando una nueva serie. ¿Cómo esta serie está conectada a la serie que apenas? Pues estamos trabajando con la misma meta. Dios, yo sí oro, yo sé, a veces gente piensa, él predica lo que quiere predicar y tira piedras como quiere tirarlas. No es verdad. Yo oro, busco palabra de Dios que es necesario para la iglesia, busco pidiendo a Dios de decirme la dirección de la iglesia, dónde tenemos que ir y eso, y pues en eso después predicamos esa palabra. Y sí, fuimos por todo un mes hablando de la verdad en lo íntimo, que te digo, es algo, no me malentiende, no estoy diciendo de mi talento o la manera que yo lo comuniqué, estoy hablando de Biblia. Es una serie que yo creo que todos deben escuchar y tal vez escuchar más que una vez, porque si no tenemos eso, estamos afuera de orden. Solo estamos jugando cristiano en cambio de tener la mente y corazón de Jesús adentro de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos esa palabra en nuestra vida y es algo continuo. Con decirlo, ya estamos tratando de construir en esa fundación, yendo a la próxima parte ahora, hablando del reino de Dios, de su dominio, su autoridad, no solo sobre el mundo entero o sobre demonios y eso, pero sobre nosotros también como individuos. Tenemos toda esa serie en nuestro canal de YouTube, pero con ese de YouTube, ¿qué le pareció el documentario que salió la semana pasada? Yo lo vi con varios familiares y todo el mundo comenzaron a llorar. ¿En cuál parte? Más que una vez, solo comenzando lloraron y después, unos minutos después, lloraron de nuevo y después tenía que regresar mi esposa quería regresar una parte para llorar 2 veces, I guess. Y mi hermano también me mandó mensaje que él lloró. Todo esto está en nuestro canal de YouTube. Y el chiste es que para mí no era algo muy triste ni nada así. Era algo, aquí estamos, la iglesia va adelante en victoria, pero todo el mundo estaba llorando. Al fin, cuando pusieron el Calvario, cualquier año que había comenzado, yo pensaba que iban a ser hasta 2023. Se iba a acabar. Se acabó ahora. Este es nuestro anuncio. Se terminó. Eso es lo que yo pensaba, pero otra vez animamos a todos que más nos busquen en YouTube y nuestro handle es El Calvario VP. Estamos poniendo videos de música, tenemos el documentario y toda esta serie, como hablamos. Síganos en nuestras redes sociales, ayúdenos a poner 5 estrellas en cualquier plataforma que nos están escuchando. Otra vez, el compartir nos ayuda cuando ponemos esto en YouTube y en Facebook. Pero otra vez, regresando a la serie que comenzamos el domingo, hablando de qué es el reino, hablando de conociendo que Jesús es rey y dónde el reino comienza. Podemos comenzar de simplemente hablar de ese primer punto. ¿Qué es el reino? ¿Qué es la autoridad, el dominio? Pues, un reino es donde cierto rey tiene dominio sobre un área. Este rey, pues ese rey, él tiene la autoridad absoluta sobre este área. Hablando del reino de Dios, estamos hablando de dónde está la autoridad de Dios, dónde está el dominio de Dios. Un día, toda la creación, todo va a estar sujeto a Él y va a tener que confesar con su propia boca que Él es el Señor. Sí, eso está en la Biblia. Pero hasta que llegamos a ese tiempo, el reino de ahora es un reino donde nosotros mismos nos sujetamos y por nuestra
propia voluntad confesamos que Él es el Señor. No porque somos forzados y no porque Él vino con toda su ira y toda su furia para sujetarnos, sino que nosotros hemos visto a Él, confiamos en Él, tenemos fe en Él. Y sí, hay una parte del temor de Dios también, claro, que debe estar en esto también. Pero en todo sujetamos a Él porque Él es Rey sobre todo y creemos eso. Y ¿qué, qué más detalle puede, acerca de de quién es Dios, de quién es Jesús, podemos hacer? Pues siempre enfocamos en ciertos aspectos de Jesús. Y uno lo puede identificar un poco en su alabanza. ¿Qué es que cuando usted comienza a alabar, qué es que usted sabe que llego a esto, que me va a subir mi ánimo, voy a comenzar a sentir algo? Cuando estoy alabando al Señor, cuando Él es el proveedor, eso me va a tocar. Cuando le alabo por sanarme, eso me va a tocar. Cada uno tiene su cosa, tal vez que le afecta de una manera positiva más que las otras. Y típicamente enfocamos en estos diferentes aspectos de Jesús. Pero la cosa es, Isaías 9:6, da la lista y comienza con admirable. No es admirable consejero. Hay ¿cómo en español? Una coma. Hay una pausa ahí. Admirable. Cuando uno comienza a pensar en todo que es Dios, porque no es una cosa y después otra cosa, Él es todo a la vez. Él es el Padre eterno, Él es el Hijo, Él es el Espíritu, Él es todo para nosotros. Él es el sanador, el proveedor, el salvador, Él es el redentor, Él es todo para nosotros, el amigo más cercano que un hermano. Él es nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana, como esa canción vieja. Él es todo para mí, Él es todo a la vez. Y cuando uno comienza a pensar en todo eso, sí, por fin podemos entender, tú eres el admirable, porque Señor, de solo pensar en ti, en todo lo que eres, todo lo que haces, hasta en mi propia alabanza. Yo últimamente he cambiado un poco de no solo alabando al Señor, diciendo, Señor, le amamos, estamos agradecidos, Señor, por lo que usted hace. He cambiado aún eso. No por lo que Él hace, gloria a Dios por lo que hace, pero más que todo, Señor, yo lo estoy alabando por todo lo que eres, porque eres todo a la vez. Y no importa la situación, no importa cualquier cosa que está pasando, tengo el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús cobre todo. Y Él es todo a la vez. No, regresando al punto. Típicamente enfocamos una cosa sobre la otra. Pero la Biblia dice, Apocalipsis 4 y 5, que este cordero que fue inmolado desde el comienzo del mundo, este cordero que dio su sangre, que es siervo de todos, que es humilde, que todo eso, a la misma vez, Él es el león de la tribu de Judá. Él es el todopoderoso, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente. Él todavía es el Dios grande y glorioso, que llena todos los cielos, toda la tierra, todo el tiempo, todo el espacio, todo lo que hay. Él está sobre todas las cosas y adentro de todas las cosas. Él es todo. Yo sé que es el Cordero y gloria a Dios porque el Cordero es nuestra puerta. No podemos entrar al reino de Dios sin la misericordia, la gracia, el amor del Señor Jesucristo. Pero ya que pasamos por esa puerta, tenemos que entender que no solo es Jesús que murió en la cruz del Calvario y resucitó, pero Él también es el Dios grande y glorioso. Y si Él es el Dios grande y glorioso, esto no solo se trata de entenderle en su estado frágil como un hombre o la forma de siervo como la Biblia dice. También tengo que entender que hay un trono en los cielos, uno sentado sobre este trono. Él es el soberano, Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Y Él no tiene que dar cuentas a mí si yo tengo que dar cuentas a Él. Tenemos que madurar en nuestro concepto del Señor. Más que crecemos en el Señor y aunque tenemos el amor de Dios, también tenemos que tener ese temor de Dios. Porque en el temor de Dios mostramos respeto y obediencia.
nunca podemos soltar de eso. Él está tan lleno de amor. Sí, Él está lleno de amor. Nadie está diciendo que eso no es verdad, pero a la misma vez que Él es nuestro abogado de defensa en el corte, a la misma vez Él es el juez. Tenemos que entender, Él no es uno, Él es todo. Él es toda esta cosa a la misma vez. Y tenemos que entender, el reino de Dios es un reino de misericordia, pero también de verdad. Sí, es algo de sabiduría y también de gracia. Entiende que son los dos aspectos, son esas cosas que trabajan juntos. No podemos enfocar demasiado en la gracia y el amor y la misericordia. Siempre vamos a necesitar eso. Pero no podemos olvidar que también Él es el rey que reina, no solo sobre diablos y no solo sobre problemas que no le gustamos como enfermedad y pobreza. Él reina sobre todos nosotros incluidos. Y tenemos que cambiar ese concepto de Dios en nuestra mente y recordar que Él es el Dios soberano. Y tengo dos preguntas. ¿Qué es, si puede contestar, qué es las consecuencias de quedarse uno ahí en ese estado de solamente ese aspecto de Dios, de amor y misericordia, y cómo uno llega a esa madurez? Todo requiere tiempo, todo requiere paciencia, todo requiere también diligencia. Con decirlo, una persona que solo conoce esa parte de Dios y nunca están expandiendo su conocimiento de Dios y la palabra de Dios y de las doctrinas y todo esto, esa persona siempre va a tener un mente limitado. Y si toda la vida depende de aquí, de su mente. La Biblia habla también de esto en el Sermón del Monte también, ahora que lo pienso. Ahí está. Entiende que si una persona solo enfoca en eso y nunca llegan al punto de un respeto y estar sujeto, tampoco van a madurar. Siempre van a quedar ahí dependiendo y sin intención o no, con intención o no, mejor digo, van a abusar de la gracia de Dios porque piensa, pues ahí está, siempre lo tengo, siempre lo tengo, siempre lo tengo. Sí, la misericordia, la gracia, la misericordia de Dios está ahí mientras que uno está arrepentido, pero a la misma vez parte de esto que hablamos, que sin la santidad nadie verá al Señor. Esa palabra en el lenguaje original refiere a un proceso que yo estoy tratando. No quiere decir que soy perfecto. Tengo que ser perfecto para ver a Dios. No, tengo que estar tratando. Pero sí, ¿por qué voy a tratar si yo no entiendo que Él tiene autoridad y poder? Nunca voy a sujetar, nunca voy a comenzar de tratar. ¿Entiende? Es importante conocer todo que es Dios. Y humanamente hablando, lo que sienta bien y lo que sienta mal. Lo que es fácil en Dios y lo que es duro en Dios. Yo tengo que saberlo todo porque es el conocimiento de Dios. Él es la verdad, esa verdad me hace libre. Necesito estudiar a Él sobre todo. So, entra una persona que, porque hay dos dinámicas, una persona que ya tiene el trasfondo de... Una vez más, si Smart Water nos quiere pagar para ser un sponsor, pues aquí estoy. Cada domingo tomo Smart Water. Lo tomo enfrente de toda la iglesia, además. Estoy haciendo el comercial, ya me pueden comenzar a pagar. Pero dos personas, una que tiene el trasfondo de, ya sea una iglesia con diferentes religiones o algo así, pero la otra persona que no tiene ningún conocimiento de Dios, ¿cómo los dos llegan a esa madurez? Pues alguien que no ha tenido, como usted dijo, no han tenido un conocimiento de Dios, llegan a la iglesia y el proceso es un poco más largo porque ellos llegando a la iglesia, hemos tenido, te digo, en esta iglesia más personas llegan que de verdad no conocen las cosas de Dios, aunque han ido a una iglesia tal vez, pero más personas llegan aquí que no tienen ningún conocimiento. Y por eso cuando llegan tenemos que enseñarlo lo básico, simplemente las historias de la Biblia. Ni estoy hablando de entrar a la teología, solo el conocimiento de las historias. ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Isaac? ¿Quién es Jacob? Yendo la historia de Moisés.
las parábolas del Señor Jesucristo, todo esto. Solo estamos dando el conocimiento básico. Eso requiere que ellos también están leyendo la Biblia. Podemos predicarlo, podemos enseñarlo, podemos todo eso, pero ellos también tienen que agarrar su Biblia y comenzar a leer. Y si para todo el mundo que me dice que no lean, de no leer, si estamos hablando de la Biblia o cualquier otro libro que hay, una decisión de no leer es una decisión de vivir en ignorancia y vivir una vida limitada. So, hay eso. Now, también todos estos apps de la Biblia tienen audio ahora. No me gusta leer, no puedo ver toda la cosa que gente dice, póngalo en audio. Escucha la palabra de Dios. Simplemente déjalo corriendo. Gente deja cosas de deportes, televisor, todo, ponga la Biblia ahí para escucharlo también. Y solo así pueden por fin tener una fundación de un poco de conocimiento de las historias y las cosas en la Biblia para poder expandir y formar doctrinas. Y eso otra vez requiere un poco de tiempo. Alguien que vino de tal vez otra iglesia o de un tipo de vida así cristiano, donde ya tenían conocimiento de la palabra un poco y que ya saben, pues ya ellos llegan y podemos brincar ya, ok, vamos a entrar a la teología, podemos entrar ya de cómo, qué es la manera de ver esta escritura, considerando toda la Biblia. Podemos ya entrar a cosas un poco más profundo. So, el proceso es un poco más largo, pero de todos modos, gente, si es alguien que viene de 0 o alguien que llegó aquí de 100, de todos modos ellos van a tener que leer la Biblia, van a tener que orar por su propia cuenta y van a tener que acercar a alguien más maduro en la fe que ellos para recibir instrucción, para tener a alguien con quien poder hacer sus preguntas. Preguntas no son rebelión. A veces, debo añadir, hay ciertas personas que le gustan hacer preguntas solo por hacer preguntas y uno le dio la respuesta. Si uno ya dio la respuesta más que una vez, ya déjalo porque la persona no quiere. Pero en general, preguntas no son rebelión, no quiere decir que alguien es malo, están tratando de aprender. Y por eso, si sea líder de células, si sea supervisor, si sea un ministro de la iglesia, es bueno acercar a gente más madura en la fe para ayudarle a aprender más de la palabra de Dios. Pero regresa todo al punto que el sermón regresa todo al individuo. Uh-huh. Puede hablar de eso, hablando del reino de Dios, del individuo. Y ¿qué predica? I don't know si era la última en la serie de verdad en lo íntimo, pero lo dije porque y yo sé que estoy usando una película, pero de todos modos, de la verdad, yo sé que es película, pero yo creo que muchos lo hacen con la palabra de Dios. Y esa cosa que estaba muy popular hace más que 20 años, del Matrix. Y siempre en cada comercial para esa película, en todas las advertencias, todo lo que hicieron, siempre mostraron esa parte donde están disparando al hombre y él es tan rápido que él hace así. Y las balas van y nunca les pega a él. Te digo, es lo que gente hace con la palabra de Dios. Puedo predicar que Él es el Rey soberano. Y, pues sí, la sociedad tiene que sujetar a Él. ¿Por qué ¿Por qué hace eso? Oh, mi esposa lo tiene que oír. Oh, mi esposo lo tiene. Ahí están, tratando que la palabra no les pega. Pero la palabra debe afectar a nosotros primero más que gente alrededor de nosotros. Y cuando hablamos de esto, Él es el Rey glorioso, el Todopoderoso, que la Biblia dice, poder viene de Dios y poder pertenece a Dios, poder es de Dios. Todo esto está en la Biblia, esas frases están en la Biblia, todo va a Él. ¿Por qué es que cuando estamos hablando que es el Rey soberano, que vamos a demonios? Sí, los demonios se tienen que sujetar. Sí, papá, pero usted también. Oh, la enfermedad tiene que sujetar. Yeah, pero también esa mala actitud que usted lleva también tiene que sujetar a él. ¿Entiende? Que queremos comenzar hablando del reino y Él es el Rey y el poderoso y aplicarlo a otro lugar, pero tiene que comenzar con nosotros primero.
El reino de Dios, la Biblia dice, está entre nosotros. Lucas 17:20. Ah, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió Jesús aquí hablando: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allá. La Biblia dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es algo en el hombre interior. Un día vamos a ver el reino de Dios manifestado aquí con la ciudad de oro, y el Señor va a venir aquí a este mundo tomando control de todo. Sí, sabemos esto. Sabemos que va a haber un nuevo cielo, nueva tierra, todo, sabemos todo esto, ¿verdad? Eso se va a manifestar también en lo físico. Uno no le van a gustar que dije en lo físico, pero así es. Vamos a tener cuerpo glorificado, que no es solo un cuerpo de espiritual, pero también uh, un cuerpo como el Señor Jesucristo, que tiene un cuerpo glorificado que existe en el espíritu, pero también en la carne. Nosotros también vamos a tener algo similar. No sabemos exactamente cómo va a trabajar la cosa, pero ahí está la Biblia. Todo eso sí se va a manifestar tarde o temprano en lo físico, pero antes de todo eso comienza en el hombre interior. El reino de Dios está en vosotros. Cuando estamos hablando de la autoridad de Dios, si estamos hablando del reino de Dios, no estamos hablando, sí, demonios sujetan. Te digo, si hay algo que quiero que gente entiende, especialmente en la cultura hispana, el diablo no es el opuesto de Dios. Cuando tenemos ese pensamiento que Él es el opuesto de Dios, estamos diciendo, pues, Dios es el de luz y el diablo es su igual, pero solo que Él está en tinieblas. No. Hay uno que tiene poder, uno que es el soberano. Y el diablo no tiene poder. El diablo no tiene esto. Lo que él tiene porque nosotros le damos. Nosotros tenemos fe en el diablo y por eso él tiene poder. Escuchamos al diablo y por eso él tiene poder en nuestra vida. Menos eso, él no tiene nada. Y cualquiera que habla en nombre del Señor Jesucristo, al nombre, no por el individuo que lo habla, por el nombre, el diablo se tiene que sujetar. Y ahí, así de claro, yo creo en la guerra espiritual, yo creo que debemos estar orando, pero a la misma vez estamos peleando la guerra espiritual de la posición que sabemos que Jesús ganó. No nosotros ganamos, Jesús ganó y estamos caminando en su victoria. Y el diablo ya sabe que él está derrotado. Él sabe que él está peleando una guerra que está perdiendo. Nosotros olvidamos eso, pero el diablo sabe que ya está derrotado y simplemente está tratando de espantarnos. Pero nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. El reino de Dios, el enfoque de todo no es eso, porque eso ya el Señor ganó. El enfoque del reino no es simplemente provisión y sanidad y esa cosa. Esas cosas son buenas y Dios lo hace, y Dios sí quiere bendecirnos, y el Señor nos sana, y el Señor hace milagros y todo eso. Pero eso no es el poder más grande del reino. La Biblia dice que el Señor no vino al mundo para sanar enfermos y todo eso. El Señor vino a este mundo para la redención, para la salvación. El Señor vino para tomar un individuo que estaba sujeto al diablo por el pecado, por la adicción, por la maldad entre él, y ahora tomarlo de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. Y ahora, donde él estaba viviendo debajo del dominio del diablo, ahora está viviendo debajo del dominio del Señor Jesucristo, y no en la vida exterior, porque el Señor desea verdad en lo íntimo, en el hombre interior. Estamos sujetos a la autoridad y el dominio del Rey Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Esto es el reino de Dios. Puede hablar de la fe que toma eso, porque es, no, es madurez, pero también es un nivel Sí. de fe que necesitamos para entender eso. Sí, no lo voy a leer todo, pero la Biblia nos enseña algo, 3 cosas para provisión. Solo voy a usar dinero como un ejemplo, provisión o necesidad. De confiar en Dios, de tener temor de Dios y buscar de Dios.
esto es que la Biblia enseña para la provisión que de nuestra parte lo que requiere. Una vez más, de confiar, de tener temor y buscar. Eso está de nuestra parte. Todo está en Él, sabemos. Pero comienza con esta idea de confiar. El niño simplemente confía que los padres van a tener ropa para él, un lugar donde dormir y comida. No lo piensa dos veces, no es cuestión de fe, no es una batalla, a ver si van a tener comida el día de hoy. Simplemente está ahí porque ellos ya tienen confianza. Y mientras que estamos con el Señor, debemos estar ya llegando con tiempo a esa confianza. El libro de Colosenses nos enseña varias cosas sobre quién es Jesús, la unicidad de Dios, cómo trabaja de toda esta cosa. Y toda la plenitud de la deidad estaba en un cuerpo físico, de carne y de hueso. Ese cuerpo, él era 100% Dios, 100% hombre a la vez. Sabemos todos los versículos que él es la imagen de Dios invisible, que sabemos todo eso. No quiero entrar a todo eso con decirlo. Él es el camino. Todo que hizo Jesús también hace nosotros. Y Jesús sabía lo que estaba dentro de él. Estoy hablando del hombre Jesús. Sabía de la deidad que estaba en él. Recuerda también, si uno tiene el don del Espíritu Santo, tiene la misma deidad dentro de ti. Y ahora, la Biblia nos enseña que fueron en el barco, se levantó esa tormenta y Jesús estaba dormido en el barco. ¿Por qué? Porque él tenía confianza de lo que estaba en él. El hombre Jesús, porque Dios dentro de él no tenía que dormir, pero el hombre necesitaba dormir. El hombre se durmió con paz porque él sabía lo que estaba dentro de él. Él tenía una confianza que típicamente nosotros no tenemos. Nunca vamos más allá de la batalla de la fe, es lucha entre la duda y dónde estamos poniendo la fe. Muchas veces no avanzamos a ese nivel de confianza. Y así es, si Dios obró aquí, Dios puede obrar allá. Pero eso viene solo con tiempo caminando con Dios. Y necesitamos llegar a ese punto con Dios, que tenemos suficiente confianza para decir, tú eres el rey, yo no sé nada, tú sabes todo, o me voy a sujetar. Aun si lo entiendo, si me da explicación o no. Sí. Porque usted ha pasado sobre eso de, Sí. porque yo creo que ustedes, como yo, que necesita la explicación del por qué y cómo es que va a pasar y qué son los diferentes detalles y qué son los diferentes motivos. Pero cómo usted ha superado eso en su vida. En general, en seres humanos, tenemos eso que queremos saber el por qué. Y parte de eso es para entendimiento y para propia edificación. Parte de eso también es control de nuestra parte. Porque si las razones son malas o no entendemos o pensamos en nuestra opinión que no están bien, pues en el hombre interior decimos, pues bien, no lo tengo que hacer porque para mí no tiene sentido. Aunque es bueno hacer sus preguntas y va a ayudar a formar su fe, sí, hay esa parte también. Y tenemos que regresar todo al motivo del corazón. Con Dios comenzamos con fe del niño, no explicación. Ella simplemente es porque Él habla. Con tiempo el Señor da explicación y vamos creciendo y madurando nuestra fe. Más maduro que se pone su fe, más firme que va a ser. Con decirlo, el Señor siempre nos regresa a eso. De llevarnos o mandarnos o hacer algo o pasar por algo donde no hay explicación. ¿Por qué? Porque Él está formando esto. ¿Hay confianza en mí o no? ¿Hay confianza? Yo no solo quiero que tienen fe, yo ahora quiero que tienen confianza. Yo quiero que simplemente, yo no le tengo que decir por qué y cómo que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ustedes simplemente tienen que saber que yo soy su Dios. He dado la promesa que voy a estar con usted, que voy a ser el amigo más cercano que un hermano, que voy a ser fiel aun cuando usted no eres fiel, que yo voy a estar contigo, que usted sabe los salmos, usted sabe todo eso. Aunque usted se está tal vez en su carne desesperando porque usted no vea cómo voy a salir de esta situación y todo eso, pero a la misma vez ustedes saben quién soy yo. Cállese, cálmense y confía, porque yo soy su Dios.
Esto es algo. Yo he enseñado un poco en nuestra iglesia, lo he enseñado, la verdad, un poco más afuera de nuestra iglesia. Pero esto es Israel. Vieron de cómo el Señor mandó plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga. Hizo todo eso para liberarlos. Y el miedo vino sobre ellos cuando Faraón le estaba persiguiendo. Why? Hasta este punto, seguro que Dios ya había ganado la confianza de la gente, pero todavía no. El Señor abre el mar rojo, sabemos la historia, y pasan al otro lado y agua cae sobre el ejército de Egipto y de una el Señor destruye el ejército más grande que hay en ese punto de la historia del mundo. El ejército, el imperio más grande fue sujeto al Señor Dios Todopoderoso. Y el pueblo lo vio con sus propios ojos. Ellos eran testigos. La Biblia habla que lo vieron. Yo no creo que Dios puede echar a esta gente de la tierra prometida. No creemos que el Señor nos puede dar la victoria sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos la confianza. Y necesitamos llegar a ese punto donde decimos, nuestro rey, él es poderoso, Él puede, Él manda, y simplemente vamos a creer y sujetar a Él. Puede, nomás para terminar, puede más concluir, hablando de esta serie. Yo sé que tenemos un poco más de semanas en esto, pero ¿qué más podemos para concluir esta serie? Estamos hablando del reino de Dios que comienza dentro de nosotros. Nuestras mentes, nuestros corazones, las opiniones, los pensamientos, los sentimientos, todo sujeto a Él. Y decimos cosas a veces que el Señor mandó hacer X, lo que encontramos de manera clara en la Escritura. El Señor de dar. Y decimos cosas, yo no tengo para dar. Y nunca voy a tener para dar. Y nunca he tenido para dar. Y seguimos. Y no sé, no es que no tengo, y que no tengo, y no tengo. Aquí algo está fuera de orden. Porque todos, y sabemos la historia de la viuda y los dos blancos. Todos pueden dar 2 centavos. Todos pueden hacer algo. Pero aquí estás diciendo que no estoy sujeto al Señor. Y decimos que no es por la circunstancia. No, estás diciendo que la circunstancia es más poderosa o más grande de nuestro rey y el poder de su reino. Hablando del perdón, eso es algo grande. Y yo sé, a veces yo hago gente sentir incómodo, pero lo voy a seguir diciendo. Si me enojan por hablar la verdad, está bien. Pero es bíblico el perdón. Y yo sé, decimos que yo no puedo y yo no puedo. Pues primeramente la batalla no es suya. Siempre hablamos de eso, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Sí, tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos hizo libre de las cosas carnales, que nos hizo libre de esa cosa. Yo tengo el poder de Dios, el mismo que creyó los cielos y la tierra, ahora vive dentro de mí. ¿Cómo le voy a decir a Dios Todopoderoso que está dentro de mí que este perdón, de dar perdón y de perdonar y de olvidar y lavar mis manos y entregarlo a Él, ahora es imposible? ¿Por qué venimos a la iglesia si es imposible eso? Pero gente lo hace todo el tiempo. La Biblia, 2 Corintios 10. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Está hablando en un cuerpo físico, no está hablando exactamente del pecado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derrumbando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estamos hablando de argumentos, estamos hablando de ideas, conceptos, estas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gente predica esto, sí, no estamos luchando
no contra carne y hueso, contra principados y potestades, sí, ok, fine. Pero otra vez, el enemigo fue derrotado. Lo que la Biblia está aquí hablando en este contexto, no estamos hablando de algo exterior, sino son poderosos estas armas, estas milicias son poderosos para el hombre interior. Estamos hablando algo dentro del ser humano. Y yo tengo una idea, pues, regresando al perdón, porque eso sea la cosa más, ah, ¿qué es la palabra? Se me fue. La cosa en que lidiamos más en la cultura hispana, porque pensamos, tal vez es por las novelas, que de la verdad yo no sé. Gente piensa que está bien y están cómodos guardando rencor y no perdonando y esperando que todo el mundo le viene a pedir perdón, como si ellos mismos son Dios. Y tenemos esto y sabemos lo que la Biblia dice. Ellos te ofendieron, usted tiene que ir a dar misericordia, buscar reconciliación, hacer paz. Y eso es lo que dice la Biblia, pero esto es el pensamiento o el sentimiento o X cosa dentro de nosotros. Aquí está la cobertura del reino, el dominio del reino, y tenemos esta idea que está afuera del dominio del reino. El reino dice perdonar, el reino dice reconciliar, pero no puedo, es duro, es duro, es duro, es duro. Estás diciendo que Dios no tiene poder sobre esto. Pero la Biblia habla que estas armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es tan grande, tan poderoso, no, aún sobre esta fortaleza de su vida, Dios tiene poder, derrumbando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo no puedo perdonar. Eso va en contra del conocimiento de Dios, porque nuestro Dios es amor y el acto de amor más grande es perdón. Y la Biblia dice que gente van a conocer si somos sus discípulos por nuestro amor, que quiere decir también nuestro perdón. Dígame una vez más que eres cristiano y no estás perdonando, su pensamiento, su sentir de la cosa está fuera del orden de Dios y hay que sujetarlo al reino de Dios, al conocimiento de Dios. Soy pobre, mentiras. El conocimiento de Dios dice que nuestro Dios es el proveedor. Soy enfermo, no, tráigalo y sujétalo al conocimiento de Dios. Todo soy X, mi padre era así, mentira, tráigalo al conocimiento de Dios, porque su Padre eterno es santo y justo y todo esto. ¿Entiende? Todas estas ideas que gente siempre están sacando es porque aquí en el hombre interior no están sujetos al reino, al dominio y a la autoridad del Señor Jesucristo. Pero nuestro Dios nos ha dado armas, nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su nombre para traer estas cosas debajo de la autoridad. Exactamente como el diablo se sujeta al nombre del Señor Jesucristo, también los pensamientos equivocados, también los sentimientos equivocados. Como en el nombre de Jesucristo hay sanidad del enfermo, también hay sanidad en el hombre interior para liberarle de toda esa cosa. Pero estamos aplicando la palabra siempre en el mundo exterior, pero tiene que ser aplicado primeramente en el hombre interior. La vida exterior es producto de la vida interior. Tenemos que trabajar aquí adentro si queremos cambiar aquí afuera. Y así es. Entonces otra vez regresa al individuo, pero estamos emocionados de las próximas semanas. Tenemos... Yo siempre le pregunto, pero no da la respuesta de cuántas semanas pues, hay. Pero hay una, pues la semana que viene. Después tenemos a hermano Nixon Dowdy que va a estar predicando el domingo después del campamento hispano. Después, la semana después de esa es el servicio de niños y estamos esperando ver niños sellados con el Espíritu Santo y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y niños buscando y dedicándose al Señor. Y después de eso creo que hay unos 2 domingos más antes que mis vacaciones. Tengo que tratar de terminar en ese tiempo. Digamos 4. A ver. Pero todo esto está en nuestra página de YouTube. La serie que hablamos de... I'm sorry, we're going to have to remind me. ¿Cómo era la serie anterior? Verdad en lo íntimo. Verdad en lo íntimo. Todo esto que está conectado hablando del reino está en nuestra página de YouTube. Por favor, sigan compartiendo esto en nuestras redes sociales. Y pueden también seguir, mandar unas preguntas, si hay unos temas que no hemos tocado o
preguntas sobre lo que hemos enseñado y quiere un poco de más explicación, pues manda las preguntas también. Creo que en el link hay una Sí. forma donde puede mandar. Tenemos todo eso en nuestro Linktree. Si quiere nuestro correo electrónico, todo eso los puede mandar por ahí. Pero siga compartiendo estos en YouTube, en Facebook, y eso nos ayuda mucho. Y esperamos que disfruten de lo que hay por venir, todos los invitados que vamos a tener. Y también nos vemos la siguiente semana hablando del reino. Acompáñenos y nos vemos la siguiente semana en El Calvario Podcast.